La reumatología es la rama de la medicina interna que está encargada de tratar las enfermedades que tienen que ver con el sistema musculoesquelético, es decir, las articulaciones, los tendones, los músculos y los huesos, ¿ya? Dentro de las enfermedades más frecuentes encontramos aquellas que tienen un origen inflamatorio, como por ejemplo la artritis reumatoide, el lupus, la esclerodermia, y también aquellas que tienen un origen más bien degenerativo, como por ejemplo la artrosis. Cuando nos enfrentamos a una enfermedad reumática, una de las principales molestias va a ser el dolor articular. Y con ello, los pacientes pueden presentar, ¿no es verdad?, aparte del dolor articular, inflamación asociada a la articulación, dolor en los tejidos adyacentes a la articulación, y también en otras oportunidades puede haber manifestaciones como fiebre, baja de peso, fatiga, lo que va a llevar a pensar, por ejemplo, que pudiésemos estar enfrentando una enfermedad reumatológica. Las enfermedades reumatológicas pueden afectar desde niños pequeños hasta adultos mayores. El espectro de edad es muy amplio y depende de la enfermedad a la que, se esté enfrentando el paciente, va a ser el grupo etiológico, prevalente. Por ejemplo, la artritis reumatoide afecta a mujeres entre los 40 y los 60 años. El dolor es uno de los síntomas cardinales por los que el paciente consulta, ¿no es verdad? Muchas veces puede tener asociado ese dolor inflamación articular, enrojecimiento, por ejemplo, del área de la articulación que está siendo afectada, y también limitación de la movilidad, ¿ya? Cuando hay limitación de la movilidad, el paciente muchas veces empieza a tener limitación, ¿no es verdad? Y nosotros, como reumatólogos, en la mayoría de las veces, nos llega ya evaluado por un traumatólogo, por un médico general, descartando otras patologías, como por ejemplo los traumatólogos que se encargan de la parte más bien quirúrgica o traumática. Por ejemplo, cuando un paciente sufre un golpe o una fractura, ¿no es verdad?, ya descarta eso y el paciente persiste con dolor en la articulación, lo deriva a un reumatólogo para descartar que no sea o una enfermedad degenerativa o una enfermedad inflamatoria. Hay enfermedades reumatológicas que sí tienen un porcentaje de prevención, ¿ya? Como por ejemplo la gota, ¿ya? Y la artrosis. Si nosotros tenemos una buena alimentación y mantenemos una actividad física adecuada con una masa muscular adecuada, podemos prevenir lesiones osteomusculares y también podemos mantener un metabolismo, por ejemplo, del ácido úrico en el caso de la gota, adecuado. Y eso va a generar prevención. Otro de los factores que es fundamental de evitar en las enfermedades reumatológicas es el tabaquismo, ¿ya? Nosotros le sugerimos a los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes o que tienen familiares asociados a enfermedades reumáticas que suspendan el tabaquismo, porque eso predispone a una enfermedad reumática o incluso la exacerba, la aumenta. La estrategia de telereumatología es una estrategia de teleinterconsulta asincrónica, es decir, el paciente, el usuario, que ya tenga, el diagnóstico de una enfermedad reumatológica en este caso, va a consultar en la atención primaria de salud. Este va a ser evaluado por un médico de la atención primaria, quien, según los requerimientos que tenga ese paciente, va a generar una teleinterconsulta hospital digital, específicamente a la célula de reumatología, que va a ser evaluada por el especialista reumatólogo, quien va a dar el diagnóstico y las indicaciones terapéuticas para ese paciente. Estas indicaciones y diagnósticos van a ser recibidas, ¿no es verdad?, por el médico, de atención primaria, y él la entregará al paciente finalmente para que la siga. Bueno, la población puede acceder a la estrategia de telereumatología en la atención primaria. Nosotros estamos enfocándonos, ¿verdad?, esta estrategia en el acceso desde la atención primaria. Hay que decir que
de un 10 a un 20% de las consultas de dolor osteomuscular están centradas en la atención primaria y por eso esta estrategia parte ahí. Entonces, si tengo una molestia osteomuscular, acudo a la atención primaria, es decir, a mi CESFAM, y consulto con el médico para que él evalúe la necesidad de indicar esta teleinterconsulta a través de Hospital Digital. La proyección es poder expandirla a todo el país. ¿Ya? Como tú lo mencionaste, los reumatólogos somos una especialidad muy falente en Chile. Existen solo 134 reumatólogos inscritos en la superintendencia en este momento. Y es por ello que hemos conversado con la mayoría de los servicios de salud de nuestro país, ¿no es verdad?, para implementar la estrategia en gran parte de ellos, sobre todo en aquellos servicios de salud donde no hay reumatólogos o hay muy pocas horas disponibles para el servicio público. Bueno, decirle a la población que acceda, ¿no es verdad?, a esta estrategia de telereumatología. Nosotros tenemos muchos pacientes que tienen ya el diagnóstico de enfermedades reumáticas y que después de la pandemia no han podido tener un control óptimo. Ellos pueden acceder a través de atención primaria, ¿no es verdad?, para poder compensar su patología o también para poder ver si hay alguna consulta, como por ejemplo alguna otra enfermedad reumática asociada que puedan estar presentando. Y también decirles que todos aquellos pacientes que ya estén en un tratamiento de alguna patología reumatológica deben mantener sus tratamientos, no pueden suspenderlos, evitar la automedicación y por sobre todo decir que la actividad física en los pacientes con molestias osteomusculares es fundamental. Actividad física, alimentación saludable y eliminar el tabaquismo. Son las claves para evitar las enfermedades reumáticas. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.